En estos días, ¿ustedes se acuerdan el mensaje que prediqué el día domingo? ¿Sí o no? El día domingo estuvimos hablando cuál era el título del mensaje que predicamos el día domingo. ¿Cuál fue el título del mensaje que predicamos el día domingo? ¿Cuál fue lo que estuvimos hablando el día domingo? El evangelio de la plenitud de Cristo, o la plenitud de la bendición en Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a seguir en este pensamiento. ¿Qué sucede cuando nosotros estamos sintonizados en la presencia del Señor? Muy bien, ahí si me pueden mermar las luces, por favor, se lo voy a agradecer. Y vamos en esta noche, vamos a estar hablando acerca de que cuando uno está sintonizado en la plenitud de la bendición de Cristo, es indudablemente importante que nosotros podamos reconocer que hay una demanda y hay una responsabilidad de parte nuestra en la presencia de Dios. Vamos a ver nuestra Biblia en el libro de Pedro capítulo 2 verso 9 y vamos a leer juntamente este texto bíblico. Vamos a leer algunos textos bíblicos que son muy importantes. Así que mira lo que dice el libro de Primera de Pedro capítulo 2 verso número 9. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciáis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vuelvo a repetirlo: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Quiere decir que todo esto tiene que ver y va relacionado con mi plenitud de vida en Cristo. Si yo tengo una plenitud de bendición de Cristo, este texto que menciona Pedro puede ser y es y debe ser una realidad de nuestra vida. Ahora, en otra traducción, el mismo texto bíblico dice muy parecido, pero hay una parte que cambia que nos da mejor entendimiento. Dice: pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Entonces, lo que estamos hablando y lo que nos está enseñando y ministrando Pedro a través de ese texto bíblico es que el tener una vida plena en Cristo también nos demanda una gran responsabilidad. Todos necesitamos, anhelamos tener una vida plena en Cristo, de bendición, y conocer el evangelio de la plenitud de Cristo. Lo hemos estado predicando y lo hemos estado enseñando, y continuamente estamos hablando sobre ese tema. Ahora, para que esto sea real en nuestra vida, necesitamos entender que esa plenitud en Cristo me va a llevar a mí a tener una vida de acorde a lo que Pedro establece, que somos parte de un pueblo elegido, que somos una nación santa, no somos cualquier nación, y que somos propiedad, o como dice en esta traducción, somos posesión exclusiva de nuestro Dios. No pertenecemos a nadie más sino a Él. Digamos amén a esta palabra. Solamente pertenecemos, somos posesión exclusiva de Dios. ¿Por medio de quién? De Cristo. Entonces es importante que nosotros tenemos que enfatizar esto. Esto es un material que se está preparando, que vamos a hacer un manual, y vamos a estar dando un curso intensivo a todos los hombres los días sábados. Estamos preparando un manual que lo vamos a titular El poder de la pureza moral. Y ese estudio se lo vamos a dar a todos los hombres, el poder de la pureza moral. Pero yo, de acuerdo a lo que predicamos el día domingo, esto está muy acorde con lo que hemos predicado el día domingo. Por eso que quiero enfatizar eso. Entonces es importante, y esto es algo que hemos plasmado en el libro La verdadera identidad. Entonces lo importante es saber quiénes nosotros somos, quién eres, cómo obtuviste la verdadera identidad y para qué estamos aquí. Estas son 3 preguntas que se formulan ahí. ¿Con qué propósito el Señor nos dio una identidad? ¿Para qué estamos aquí y quiénes somos? Y es importante que nosotros entendamos cada una de estas áreas. Muchas veces la gente quiere la bendición de Dios, pero no quiere la responsabilidad que la palabra de Dios demanda. Y queremos entender que la bendición de Dios es maravillosa, pero ¿a quién Dios bendice? A los que obedecen, a los que están de acorde a su principio de responsabilidad, y a aquellos que están dispuestos a obedecer. Decimos amén a esto. Entonces pocas veces
muchas veces encontramos quizás respuesta muy clara a estas preguntas. La mayoría de la gente no sabe. Vamos a responder estas 3 preguntas de la forma siguiente. ¿Quién eres? Entonces el apóstol Pedro se dirige a cristianos con una identidad definida en Cristo. Y si esta es la razón de lo que somos, por medio de Él y para Él. Es decir, toda verdadera identidad parte por medio, diga conmigo, toda identidad verdadera parte en el fundamento de cuánta revelación yo tengo de Cristo. Si yo tengo la revelación de Cristo en mi vida y entiendo que soy para Él y por Él, entonces, como se acuerdan ustedes que he enfatizado el día domingo, dijimos que era sobre, ¿qué más? Son 3 palabras que utilicé. La palabra sobre, ¿y qué más? Por Él, ¿y qué más? Y en Él. Diga conmigo, sobre, por Él y en Él. Entonces, si Él está sobre nosotros y está por nosotros, entonces, y estamos en Él, entonces significa que realmente sabemos quiénes somos en Él. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, en el texto que estamos mencionando, el texto que hemos leído, aquí se expone 5 tipos que describen de una forma clara los modelos para describir la identidad, contestando a la pregunta realmente de lo que estamos hablando aquí, de la pregunta de quiénes somos. En primer lugar, dice la Biblia que nosotros somos, ¿qué cosa? Ahí dice en la pantalla, ¿qué somos? ¿Qué somos? ¿Qué somos? Linaje escogido, es decir, que no somos cualquier cosa. Diga, yo no soy cualquier cosa. Yo soy un linaje escogido. Es decir, cuando usted va a un lugar y usted ve diferentes tipos de comida, usted tiene la capacidad voluntaria o la voluntad o la capacidad para elegir la comida que a usted mejor le apetece, ¿sí o no? Entonces usted no va a comprar lo que a usted le obliga, usted va a comprar lo que usted necesita y lo que le apetece según el criterio del gusto y del paladar, de acuerdo al sentido desarrollado. Y eso lo hemos predicado. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de que nosotros somos linaje escogido, nos está hablando que la identidad que aquí se menciona no es de un individuo, sino de un grupo que se llama la Iglesia de Cristo. Es decir, no solamente yo soy un linaje escogido, tú eres un linaje escogido. Y conjunto, reunidos todos que formamos parte de la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo, entonces somos linaje escogido. Diga, somos linaje escogido. Entonces aquí se refiere a la iglesia del Señor. Y aún así también puede identificar que la iglesia está compuesta por hombres y mujeres nacidos de nuevo, que somos cada uno de nosotros. Entonces no está hablando de un grupo racial, de una raza, de un color de piel, no. Está hablando de hombres y de mujeres alcanzados por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. El linaje escogido entonces de la cual la Biblia nos habla, se trata de personas nuevas que lo componen toda raza, todo color, toda cultura, y que somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Nuestra patria no es aquí, nuestra patria eterna no está aquí, nuestro lugar, nuestra eternidad no está aquí, está más allá. Entonces mire lo que dice Primera de Pedro, otro texto muy importante, Primera de Pedro capítulo 2 verso número 11. Estamos hablando ahora de 5 características que nos identifica la identidad verdadera que tenemos en Cristo cuando aprendemos a vivir en la plenitud de la obediencia y de la bendición del Evangelio de Cristo. Ahora mira lo que dice Pedro, capítulo 2 verso 11. Amado, os ruego como extranjero y peregrino. ¿Qué somos en esta tierra? ¿Qué somos en este mundo? Extranjeros y peregrinos. ¿Estamos de acuerdo en eso? Extranjeros y peregrinos, porque nuestro lugar de destino no está aquí, sino que está más allá de lo que nosotros vemos el universo. Entonces lo que estamos enfatizando quiere decir que nosotros somos, ¿qué cosa? Linaje escogido. Lo que nos da identidad no es el color o la cultura, sino el hecho de que hemos sido escogidos. ¿Quién nos escogió? Los cristianos son una raza definida, sino son gente elegida y hemos sido escogidos de toda clase, como he dicho, raza y color, sin importar a qué grupo o cultura o nación pertenecemos. Por eso que cuando estamos en la iglesia como nación cristiana, como familia en Cristo, no tiene que haber diferencia entre una raza y un color.
todos tenemos que mirarnos como hijos de Dios, que somos parte de una misma ciudadanía y de un mismo eterno, de un mismo destino y de una misma eternidad. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ahora, seguimos hablando acerca de esto. Así que la primera identidad que tenemos es la de ser escogidos. Dios nos escogió no por raza ni por condición, solo Él le ha placido escogernos, y necesitamos saber que tú y yo somos una persona escogida. ¿Estamos de acuerdo? Y el Señor nunca se equivoca. Seguimos hablando sobre esto del linaje escogido. Mire, realmente no había nada en ti ni en mí que nos diera la capacidad para poder ser escogidos. Es decir, fuimos escogidos. ¿Por qué fuimos sido escogidos? ¿Qué es lo que Dios movió a escogernos? ¿Qué es lo que lo movió a Dios a escogernos? ¿Es porque nosotros lo merecíamos? ¿Es por nuestras propias obras? ¿O es porque Dios nos amó de una forma especial? Y Dios plasmó su misericordia y su bondad en nuestra vida. Esto es un misterio entre los misterios de la grandeza y la maravilla de lo que es la soberanía de Dios. O sea, esto es lo que el Señor nos hace porque nos ha amado. Por lo tanto, el resto de nuestros días en esta tierra tendríamos que simplemente ser eternamente agradecidos por haber sido escogido por Dios y por haber sido escogido como un linaje santo. Entonces, ahora viene la segunda parte. Somos escogidos, pero ahora viene una segunda parte. Somos un pueblo escogido y adquirido. La palabra adquirido tiene que ver con la palabra en griego peripoiseis, que significa preservación, posesión y alcanzar. Entonces, gloria al Señor Jesucristo damos, y al Dios que nos amó de una forma especial, que no solamente hemos sido escogidos, sino que somos un pueblo adquirido. Hemos sido adquiridos no por plata ni oro, sino con un alto precio, que es la sangre y la vida misma de Cristo en la cruz del Calvario. Somos un pueblo adquirido porque cuando Dios nos escogió, estamos en pecado por nuestra propia culpa y nuestra propia desobediencia. Y Él tuvo piedad de nosotros, y no solamente fuimos escogidos, sino que fuimos adquiridos por Él. Él nos escogió. Tú puedes escoger algo importante en un negocio, en una tienda, en una empresa, pero no necesariamente significa que aquellos que escoge te los va a llevar contigo. Tú puedes escoger muchas cosas, pero cuando la palabra dice adquirido, significa que no solamente el Señor nos miró con compasión, sino que nos hizo parte de Él. Esa es la plenitud del Evangelio, o la plenitud de la bendición, de la plenitud de Cristo. Ahora mire este salmo tremendo que nos dice, el Salmo 33, el verso número 12. Qué alegría para la nación cuyo Dios es el Señor, cuyo pueblo Él eligió como herencia. Hemos sido elegidos, pero hemos sido adquiridos para ser la herencia de Él. Y cuando lleguemos a la eternidad con Dios en los cielos, aleluya, esa será la herencia que el Padre realmente va a recibir, o le va a entregar a su propio Hijo, que es su amada iglesia. La herencia que le corresponde a Él. Y a la vez nosotros heredamos también un principio, que es la herencia de la vida eterna. Hay un texto maravilloso de 1 de Pedro capítulo 2 verso 10 que dice: antes no tenían identidad como pueblo, pero ahora somos pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora hemos recibido misericordia de Dios. Antes no éramos nadie, pero ahora sí somos. No somos cualquier cosa. No permitamos al enemigo, a la obra del diablo, que nos engañe, nos frustre en cualquier pensamiento negativo, nocivo, porque nosotros no somos cualquier cosa. Somos gente elegida, escogida y adquirida por Él. Eso es lo que nos revela la plenitud del Evangelio de Cristo. Entonces, si somos pueblo adquirido, y si somos escogidos, y me adquirió pagando un gran precio en la cruz, también soy parte de su amor y de su gracia. Por eso que recibimos la identidad que tenemos, no en base de nuestras acciones, no porque lo hubiéramos merecido. Ninguno merecíamos alcanzar la salvación de nuestro Dios, y el sacrificio de Cristo fue sin acepción de persona.
sino porque Él tuvo piedad de cada uno de nosotros. Entonces, en primer lugar, hemos sido, diga conmigo, elegidos. Segundo lugar, entonces ahora viene la tercera manera de la identidad. Lo tercero es que pertenecemos a Dios y no nos pertenecemos a nosotros mismos. El versículo importante es el versículo número 9, que dice: vosotros sois pueblo adquirido para posesión de Dios. En otra versión dice: vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios, o somos parte del pueblo, porque Jesús vive hoy, no es el pueblo completo, es una parte, una minoría de todo el pueblo que Dios tiene en el mundo entero. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces quiere decir que nos eligió, nos adquirió y ahora le pertenecemos porque fuimos adquiridos por Él. La palabra adquirido significa que hemos sido comprados con un alto precio. Se nos pagó el precio realmente, y al pagar el precio, lo que tú compras te pertenece. No le pertenece a otra persona. Si Jesús, a través de su sacrificio, nos compró, aleluya, por amor, por medio de su sacrificio, le pertenecemos a Él. Ni siquiera nos pertenecemos a nosotros mismos, porque hay alguien que nos ha comprado. Ahora, entonces, si nosotros entendemos que pertenecemos a Dios, todo le pertenece sin lugar a duda a Dios. Así que en cierto sentido todos formamos parte de la posesión de Dios. Somos la herencia de Dios y aquellos con quien Él pasará la eternidad. ¿Estamos de acuerdo? Mire este texto maravilloso, segunda de Corintios capítulo 6 verso 16. ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo del Dios viviente. Como dijo Dios: viviré en ellos y caminaré entre ellos, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Qué usted nota en esta parte última de este texto bíblico que acabamos de mencionar? ¿Qué es lo que usted nota? ¿Qué es lo que usted percibe? Que si la Biblia mía me dice, Pablo escribiendo a los Corintios, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, significa que es una condición de ¿qué? ¿De qué? De pertenencia. Una posesión de propiedad, de algo que le pertenece a Él. Yo seré, dice Dios, su Dios, y ellos serán mi pueblo porque me pertenecen. Lo cuarto que nos da la verdadera identidad es otra parte importante, que no significa que esta, aunque esté en cuarto lugar, sea menos importante que la que estaba en primer lugar. Todos y cada uno fueron importantes hasta ahora, lo que hemos hablado. Lo único que va en una ascendencia. No podemos ser santos si no hemos sido elegidos. No podemos ser posesión si primero no hemos sido adquiridos. Y no podemos realmente gozar de lo que es el nivel de santidad si no sabemos que somos posesión y le pertenecemos a Dios. Ahora, lo cuarto es que llamados a ser santos. Vosotros sois una nación que casa. ¿Sabe lo que significa eso? ¿Sabe lo que significa cuando la Biblia nos habla y el apóstol escribe: vosotros sois una nación santa? Significa escogido por Dios y ahora le pertenecemos. Hemos recibido su misericordia, somos propiedad de Él, pero ya no formamos parte de nosotros, sino no pertenecemos al sistema del mundo, sino que le pertenecemos a Él. Es decir, la vida de santidad no es una elección que nosotros podamos hacer. Bueno, yo elijo ser santo, no elijo ser santo. Hoy elijo decir la verdad, mañana no elijo decir la verdad y digo la mentira. No, el estilo de vida, al ser perteneciente al Señor, ser propiedad de Él, ser linaje escogido y adquirido, la demanda que tenemos delante de Él para ser parte de entender el propósito de Él en nosotros es que ese tipo de identidad nos lleva a mantener un estilo de vida de santidad. La palabra santidad no significa que tú hayas alcanzado la perfección total, pero vas camino a la perfección. ¿Sí o no? Pero es importante que nosotros entendamos que somos llamados a ser, ¿qué cosa? Santo. Fuimos apartados, existimos para Él, somos investidos y rodeados por su santidad, y por consecuencia, así
como nuestro Señor y Cristo amado es santo, también lo somos nosotros. No podemos hacer otra cosa. Yo recuerdo que hace unos meses atrás, el año pasado, se dijo, no es importante la santidad. ¿Cómo que no es importante la santidad? Si eso es la esencia de lo que hemos sido adquirido, aleluya, y lo que pertenecemos al Señor. La esencia de nuestra vida es modelada por la santidad. Es decir, todo lo que tenga y que atañe a nuestra naturaleza antigua tiene que desaparecer, es decir, tiene que desaparecer por completo. La mentira no tiene ninguna relación con el tipo de vida que hemos adaptado ahora porque somos posesión de él. El fraude, ni el engaño, ni los malos pensamientos, ni las palabras inadecuadas, ni el escuchar lo que no realmente edifica y conviene a nuestra vida espiritual. Es decir, tiene que haber una transformación total para nosotros gozar de la plenitud de la vida en Cristo. La gente quiere gozar de la plenitud de Cristo, de las bendiciones de Cristo, pero vivir a su manera, a su forma, a su estilo. Y eso no es así. Nosotros estamos comprometidos a adoptar el sistema no del mundo, sino la forma de vida de Dios. Entonces, estamos entendiendo esto, que si somos llamados a ser santos, compartimos el carácter de Dios, porque Él nos escogió, por piedad nos adquirió. Y si no eres capaz de comportarte y conducirte en esta nueva vida de un modo santo, actuarás fuera de su carácter y fuera de sus diseños divinos. O sea, si nosotros tratamos de actuar en nuestra propia naturaleza humana, contradecimos el estilo de vida que hemos adoptado y lo que estamos creyendo. Si nosotros creemos que nuestro Dios es santo y que es parte de nuestra identidad la santidad, entonces somos llamados a ser santos. Y no es una elección, sino que es un llamado. Diga, es un llamado. Tú no eliges ser santo, Dios te llama a ser santo. Y tú tienes que ser santo por lo que Dios estableció. Entonces repitamos, ahora estamos en el cuarto lugar. Número 1, primero que dije, elegidos. Segundo, adquirido. Tercero, pertenecemos, posesión de Él. Cuarto, llamado a ser santo. Y ahora viene la quinta parte de lo que es la identidad, y la quinta parte es real sacerdocio. Ahora tenemos acceso inmediato, directo a Dios, porque somos real sacerdocio, somos sacerdotes reales. Eso nos da derecho de que elegidos, adquiridos, posesión y santidad, eso nos da el derecho de entrar al trono de su gracia, al trono de su misericordia. Aleluya, no quedarnos en el atrio, en el lugar exterior de afuera del tabernáculo, sino ir hasta el lugar mismo que se llama el lugar santísimo. Lo hemos predicado muchas veces aquí. Entonces no es necesario tener a otros sacerdotes humanos como intermediarios. Dios mismo ha proporcionado el único mediador entre Dios y los hombres, que se llama Jesucristo. Entonces tú y yo no necesitamos ningún intermediario, ningún mediador, solo Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Decimos amén a esto. Entonces sí, tenemos y entendemos que parte de la identidad es que seamos real sacerdocio. Entonces entendemos realmente lo que la Biblia nos está enseñando. Todo está en función del texto que hemos leído al principio. ¿Se acuerdan ustedes? O sea, desempeñamos una función elevada, una función activa en la presencia de Dios. No fuimos escogidos, ni compadecidos, ni hechos posesión suya, y santificados solo para pasar el tiempo sin hacer nada. Diga que está a su lado. Dios no ha hecho las 4 otras cosas importantes que hizo para que no hagas nada. Somos real sacerdocio, un real sacerdocio, y hemos sido llamados a ministrar continuamente en la presencia de ¿quién? De Dios. No solamente tienen que ministrar los músicos, los que cantan, los que adoran. No. Eso no solamente ellos, es toda la iglesia está llamada a ministrar en la presencia de Dios. Y ahora cada aspecto de nuestras vidas debe ser dedicado a lo que se llama la tarea sacerdotal. ¿Cuál es la tarea sacerdotal? Intercesión, oración, adoración, servicio, entrega. Había muchas cosas. No hemos sido llamados para estar afuera
de la presencia de Dios, sino que hemos sido llamados para estar continuamente en la presencia de Dios. ¿Usted entiende eso? Diga, he sido llamado para estar en la presencia de Dios siempre. No algunas veces, no cuando yo tenga tiempo, sino siempre. O sea, jamás el que tiene sacerdocio y que es sacerdocio real, nunca va a estar en un lugar neutral ni en una área pasiva, sino que siempre está sirviendo a Dios en adoración espiritual, en expresión de cántico de júbilo y adoración, en comunión en su presencia y en todo momento. Permítame que leamos este texto bíblico de Romanos capítulo 12, verso 1 y 2. Dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Y esto lo hemos mencionado en el mensaje anterior cuando hablamos de la santificación completa. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, deje que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer, diga conmigo, aprenderé a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual esa voluntad de Dios, como lo hemos predicado muchas veces, es una voluntad buena, es una voluntad agradable y es una voluntad perfecta. Diga, la única voluntad buena, agradable y perfecta es la voluntad que Dios impone y que establece en mi vida. Mi voluntad es imperfecta, mi voluntad no es buena y mi voluntad no es agradable, pero el rendirnos a Él y rendirnos por completo a su presencia, aleluya, sí, su voluntad es buena, es agradable y es perfecta, no algunas veces, sino siempre. Nunca la voluntad de Dios va a ser imperfecta, siempre es perfecta. Nunca la voluntad de Dios va a ser desagradable, siempre va a ser agradable. El hacer la voluntad de Dios es la prioridad máxima que debe haber en nuestra vida. Ahora, ¿cómo hemos recibido la identidad? Tu verdadera identidad en Cristo te lleva a un destino que es el destino de eternidad. ¿Estamos creyendo eso, sí o no? Entonces, si hemos sido escogidos, compadecidos, poseídos, santos, con todo el propósito de ser sacerdocio fiel, Pedro escribe claramente que el corazón del ministerio tiene que guardarse en pureza y en santidad. ¿Cómo hemos recibido esta identidad? Recibimos nuestra identidad de Dios, de hecho, la identidad en nuestra relación continua con Él, no algunas veces. Por eso que Pedro declara, en resumen, que todo lo que tiene que ver con nuestra vida de santidad es parte de la identidad que el Señor nos ha dado. Gloria al Señor por ello, y estamos agradecidos al Señor. Por eso que aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable, hemos sido llamados. Entonces, ahora vivimos en luz y no en tiniebla. Diga conmigo, yo vivo en luz y no en tiniebla. Entonces, no se va a olvidar usted en esta noche de esas 5 palabras que he mencionado, porque lo vamos a repetir todos juntos: escogidos, pertenecientes, santificados, real sacerdocio, ¿y qué más? Y adquirido por Él. Entonces todo esto nos va a dar a entender lo que dice 1 de Pedro capítulo 2, el verso número 9, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este es el destino final del sumo sacerdote o del sacerdote real: dar a conocer la gloria del Rey a quien pertenecemos. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos que dar a conocer la gloria de aquel a quien pertenecemos. Entonces, tenemos que vernos. ¿Cómo te ves tú mismo cuando tú has conocido al Señor? ¿Cómo te estás viendo? ¿Te estás viendo con una genuina identidad cristiana? ¿O realmente es una forma religiosa? ¿O es una vida en Cristo que está en la plenitud de la obediencia y estás en la plenitud de la bendición de Cristo, que es el Evangelio? No puedes hablar de tu identidad
sin hablar de lo que tiene el derecho que Dios tiene en tu vida, porque la identidad significa que le pertenecemos a Él. Cuanto más yo conozco de la identidad, más yo entiendo que le pertenezco a Él y que no me pertenezco a mí mismo, sino a Él. ¿Estamos de acuerdo? Vamos terminando ya en esto último. Si desarrollamos un verdadero entendimiento bíblico acerca de lo que es nuestra identidad, llegaremos a la conclusión que la identidad está basado y centrado en Dios y no en el hombre. Entonces, usted sabe que lo que más hoy en día la sociedad moderna de nuestros días pelea es por buscar la verdadera identidad. Y yo estaba leyendo un artículo ayer o antes de ayer, estaba leyendo una nota que salió a través de una persona, una mujer atea por completo, totalmente atea, y una mujer que también pertenecía a la comunidad gay. Y él decía, la gente dice que eso se elige, el hombre y la mujer que eligen su identidad cuando ya tienen cierta edad y ya están crecidos. Y decía esa mujer atea, pero no es posible, esto no es posible. Solamente existen dos clases de personas en el mundo, y es el hombre y la mujer. No existe otra cosa. Entonces quiere decir que si la misma gente que no cree en Dios está reconociendo un principio divino, entonces nosotros que somos la iglesia no tenemos por qué nosotros, aleluya, negar que la identidad que tenemos en Cristo es verdadera, no es una identidad ficticia. No es que somos a media cristianos. No es que podemos servir al Señor cierta parte de nuestra vida. No es que nos podemos comprometer con Él. Nuestra identidad nos define que si somos de Él, somos para Él completamente. Si tenemos duda acerca de lo que significa Jesús en nuestra vida, es porque no hemos tenido el entendimiento desarrollado para comprender la finalidad por la cual nos dio una verdadera identidad en Cristo. Y todo se centra, diga conmigo, todo se centra en la persona de Jesucristo. Entonces, cuando nosotros sabemos que somos cristianos de verdad, porque hay algunos que son cristianos de palabra, pero no de vida. Entonces Dios nos hizo lo que somos para mostrarle al mundo lo que Él es y para conducirnos a una vida eterna, y que cada vez seamos más y más dependientes de Él y no de nosotros mismos. Si nosotros hacemos esto, el Señor nos va a llevar de gloria en gloria y nos va a fortalecer en forma especial. Yo quiero decirles, iglesia, van a haber muchas cosas que van a surgir por todo el mundo, y muchas cosas hacen que la gente decaiga su semblante, se desanime, la gente se llene de confusión, noticias por aquí, noticias por allá. Pensamos que aquella persona tenía cierto grado de convicción en Cristo, y cuando de repente observas que comete un error de tal naturaleza y dice, Dios mío, ¿es que habrá conocido alguna vez tu nombre esa persona? Pero es importantísimo entender que nuestro llamado es poner nuestros ojos en Cristo y en nadie más. Diga conmigo, Señor, ayúdame a mirarte a ti, más en estos días que estamos viviendo. Ayúdame, dile, ayúdame a mirarte solamente a ti. Que no decaiga mi semblante, que nunca me desanime por lo que hacen los demás. Que entienda, Señor, que mi identidad no está basado en la confianza que yo deposite en otros, sino en la confianza que yo deposite exclusivamente en tu gracia, en tu amor y en tu misericordia. Ponte de pie. Ahí donde estás de pie, cierra tus ojos. Señor y Dios, te damos gracias
En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te pido, Señor, que en esta noche que hemos estado hablando acerca de la importancia y de estas 5 maneras y características que nos da tu palabra, el poder reconocer la identidad que tenemos en ti, el saber que hemos sido elegidos, que hemos sido adquiridos, no a precio de oro ni de plata, sino a precio de un sacrificio, de un alto precio que costó la vida, Padre y eterno Dios, de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Señor, queremos honrarte en esta noche y ayúdanos, Señor, a que jamás podamos, Señor, vivir en un estado de apatía ni de conformismo, sino con un anhelo ferviente de servirte a ti con todo nuestro corazón. Que te sirvamos cada vez con más ánimo, con más anhelo, con más deseo, con más pasión, Señor. Que no miremos, Señor, lo que sucede en nuestro derredor, que te miremos a ti, Señor, autor y consumador de la vida, porque eres el único que eres poderoso para cambiar cualquier condición que el hombre y la mujer tenga y hacerle nuevo, hacer un hombre o una mujer diferente a lo que ha vivido en este mundo. Señor amado, en este tiempo, Padre, levanta una iglesia llena que refleje la verdadera identidad que tiene en Cristo, que no nos pertenecemos a nosotros. Ayúdanos a entender que te pertenecemos a ti, que somos posesión tuya, pueblo adquirido, real sacerdocio, pueblo santo, aleluya, para anunciar las virtudes de aquel que nos rescató de las tinieblas a su luz admirable. Señor, ayúdanos a discernir, aleluya, la importancia que tú nos has dado, Señor, que no somos cualquier cosa, hemos sido elegidos de antemano por tu amor, tu misericordia y tu gracia. Y ayúdanos a entender el valor del precio que se ha pagado por nuestra salvación y por nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a discernir que no somos cualquier cosa, que hemos sido rescatados, pero hemos sido adquiridos porque se pagó un alto precio por nuestra salvación. Y ese alto precio lo pagó, aleluya, Jesucristo en la cruz, y lo afirmó en la resurrección. Porque mientras Él moría, el código de la muerte era desactivado. Pero cuando Él resucitó, el código de la vida volvió a ser activado. Oh, ayúdanos a discernir, aleluya, el significado de la muerte y de la vida, de la cruz y de la resurrección. Señor, del martirio y del sacrificio a la gloriosa manifestación de la vida de resurrección. Oh, gracias, Señor, porque en la cruz, aleluya, llevaste todo pecado y maldición de muerte. Y desactivaste, Señor, aleluya, el poder de la muerte. A partir de ese momento, todo aquel que creyera en ti no quedaría bajo el efecto de la muerte, sino que sería activado sobre él o sobre ella el código de la resurrección de vida. Y gracias, Señor, que tú nos has dado una vida nueva. Nos has dado una vida nueva, no con relación a nuestro pecado, sino a nuestra vida nueva en ti. Oh, ayúdanos a discernir que no somos cualquier objeto sin valor, que somos hijos, que son hijas tuyas, comprado a precio de alto costo, que es, aleluya, la sangre derramada un día en la cruz del Calvario. Padre, ayúdanos a discernir esta palabra y permite, Señor, que el domingo en este domingo la gloria tuya descienda en esta casa, que podamos juntos adorar y glorificar tu nombre, que demos a conocer tus obras a los pueblos, a las ciudades, a los barrios, donde quiera, poder testificar que Jesucristo es Señor y Salvador de nuestra vida. Padre, te damos la gloria y la honra que te pertenece a ti, y en este momento recibimos esta palabra.
Activamos, Señor amado, todo aquello que tiene que ver con la nueva vida en Cristo. Activamos, Señor, sanidad y milagro en aquellos que necesitan milagro y sanidad. Necesitamos, Señor amado, que tu mano sea extendida cada vez con mayor gloria y mayor gracia. Aquellos que están oprimidos y cautivos por las cadenas del pecado, del error, ligaduras de opresión diabólica, sean libres de toda condición adversa en el nombre de Jesús. Libera, Señor, los que están atados, Señor, por ligaduras de opresión, por ligaduras de duda, de iniquidad, de inmoralidad, de pecado, de mentira, de engaño, de tanta circunstancia contraria. Padre, te damos honra y gloria a ti en esta noche. Te pedimos ahora que tú nos ayudes a meditar en el poder de tu palabra revelada, y que esta palabra que podemos oír, escuchar, aleluya, se haga vida en lo profundo de nuestro ser y se pueda hacer rema en lo profundo de nuestro espíritu. Señor, te pedimos ahora que tú nos guardes, nos libres de todo mal, peligro. Guárdanos de regreso a nuestras casas, a nuestros hogares. Señor, guárdanos y líbranos de todo mal. Que la protección tuya sea manifestada en nuestra vida. Estamos, Señor, bajo el cuidado de tu protección. Y si hay algo que tenemos que entender y hay algo que tenemos que salir aquí fortalecido, es que somos posesión tuya y no nos pertenecemos nosotros a nosotros mismos, sino que te pertenecemos a ti. Padre, te honramos y te adoramos y lo pedimos todo en los méritos inequívocos de Jesucristo. Señor, vamos de regreso a nuestras casas bajo la cobertura de bendición, de gracia, de presencia y poder. Te damos gloria y honra en los méritos de Jesucristo, ahora y siempre. Amén, amén y amén. Que el Señor les bendiga a todos, Dios les guarde y